Solía creer que mi vida era un ejemplo de estabilidad. Cada mañana, al ver a mi esposo ajustándose la corbata y dándome ese beso rápido antes de salir, sentía que tenía a mi lado a un compañero leal. La gente nos miraba y decía que éramos una pareja perfecta, de esas que se completan incluso en el silencio. Esa idea me reconfortaba, me hacía creer que, a pesar de todos los desafíos, mi destino estaba seguro. Vivía orgullosa de nuestra historia, sin imaginar que detrás del brillo había una sombra creciendo. Mi mejor amiga era una parte esencial de esa rutina. Siempre presente, era como una hermana que la vida me había regalado. Compartíamos confidencias, reíamos juntas de las pequeñas tonterías del día a día y, muchas veces, ella estaba con nosotros en los almuerzos de los domingos. Sentía que era afortunada. Además de un esposo amoroso, tenía una amiga leal. A mis ojos, nada podía romper ese círculo de confianza que me rodeaba, como si fuera una muralla protectora contra cualquier mal. Las mañanas tenían un sabor especial para mí. Preparaba el café con cariño, arreglaba la mesa con cuidado y esperaba ansiosa ese instante en que él se sentaba, aún medio dormido, y comentaba sobre los compromisos del día. Esos detalles simples me llenaban de alegría. Creía que era en esos pequeños gestos donde el amor se revelaba. Cada taza servida, cada sonrisa intercambiada, eran para mí la prueba de que teníamos una vida sólida. Cuando salíamos a eventos sociales, sentía aún más orgullo. La gente nos miraba con admiración, elogiaba nuestra sintonía y decía que transmitíamos confianza. Yo sonreía, llena de vanidad, porque creía que nada podía sacudirnos. Mientras sostenía su mano, pensaba que el futuro estaba garantizado, que envejeceríamos juntos, sostenidos por el respeto y la complicidad. Todo parecía tan correcto, tan definitivo, que la idea de perder eso jamás cruzaba mi mente. A veces, sin embargo, notaba pequeños detalles que me dejaban confundida. Una mirada distante, una respuesta apresurada, una ausencia demasiado corta como para ser notada. Pero pronto alejaba esos pensamientos, repitiendo para mí misma que la confianza era lo que nos mantenía fuertes. No quería creer en señales vagas, no quería manchar el cuadro perfecto que había pintado de nuestra vida. Elegía creer en lo que veía y sentía, aunque algo dentro de mí susurrara lo contrario. Mi amiga reforzaba aún más esa sensación de seguridad. Elogiaba a mi esposo, decía que yo era afortunada y que nuestro matrimonio era inspirador. Cada palabra suya parecía confirmar que yo tenía razón en confiar, que mis inseguridades no eran más que imaginación. La escuchaba y me sentía agradecida por tener a alguien que no solo me apoyaba, sino que también admiraba la vida que yo había construido. Ese ciclo de afecto me calmaba, y así ahogaba cualquier duda. Sin embargo, había momentos en los que, sola por la noche, sentía una inquietud inexplicable. Me preguntaba si era solo inseguridad, si mi corazón me estaba jugando una mala pasada. Me quedaba mirando el techo, recordando las pequeñas señales que intenté ignorar, y trataba de convencerme de que todo no era más que tonterías. Pero esa sensación, aunque pequeña, parecía estar instalándose como una semilla, lista para crecer en cualquier instante. En aquel tiempo, aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Creía que mi mundo era sólido e inquebrantable. No sabía que estaba a punto de ver todo desmoronarse ante mis ojos. La vida, en silencio, ya preparaba el golpe que cambiaría mi destino para siempre. Y yo, inocente, seguía sonriendo, creyendo que vivía una historia perfecta, sin darme cuenta de que ya caminaba hacia la mayor decepción de mi vida. Con el tiempo, comencé a notar que pequeñas cosas cambiaban en nuestra rutina. Antes, mi esposo siempre llegaba a casa a la misma hora, pero de repente empezó a retrasarse sin grandes explicaciones. Decía que eran reuniones inesperadas o trabajos que se extendían más de lo previsto. Quería creerle, y por un tiempo le creí, pero dentro de mí algo sonaba extraño. Era como si cada retraso fuera una pequeña grieta en nuestra vida aparentemente perfecta. Los mensajes que antes intercambiábamos a lo largo del día también disminuyeron. Siempre me mandaba un buenos días cariñoso o me preguntaba si ya había almorzado. Poco a poco, esos gestos se fueron haciendo escasos, y cuando preguntaba, respondía con excusas rápidas, diciendo que estaba sobrecargado. Yo intentaba ser comprensiva, al fin y al cabo, todos pasamos por fases de mucha prisa. Pero la falta de atención empezó a pesar en mi corazón. El celular, que antes dejaba tirado por la casa, se volvió casi un secreto. Siempre lo mantenía en el bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Cuando sonaba, salía rápidamente de la sala, alegando que eran solo cosas del trabajo.
Quería creerle, pero la forma en que se escabullía me dejaba incómoda. Eso no era normal, no era el comportamiento del hombre que yo conocía. Curiosamente, mi mejor amiga parecía aún más presente en esa fase. Aparecía con visitas rápidas, llamaba con frecuencia y siempre se mostraba dispuesta a acompañarme en cualquier situación. Yo veía en eso un gesto de cariño, un intento de apoyarme en medio de los cambios que notaba. Pero en algunos momentos, sentía que ella sabía más de lo que debía sobre los horarios y compromisos de él. Las noches en nuestra casa también se transformaron. Antes, le gustaba conversar, contar los detalles del día, compartir risas conmigo. Ahora, llegaba exhausto, decía que no quería hablar de nada y se encerraba en el silencio. Intentaba iniciar una conversación, pero él parecía distante, como si cada palabra fuera un peso. Ese vacío me dolía más que cualquier pelea podría haberme dolido. Me preguntaba constantemente si estaba exagerando. Tal vez solo era una fase, tal vez él realmente estaba sobrecargado, tal vez todo no era más que inseguridad de mi parte. Pero al mismo tiempo, cada detalle se acumulaba, formando un cuadro que ya no podía ignorar. Era como juntar piezas de un rompecabezas que no quería terminar. En el fondo, ya sabía que algo andaba mal. Aún no tenía pruebas, solo señales dispersas que juntas tenían sentido. Pero insistía en creer que el amor era más grande que cualquier duda. Era más fácil engañarme que enfrentar la posibilidad de perder al hombre en quien más confiaba. No lo sabía, pero la verdad ya estaba a punto de revelarse. Los cambios comenzaron a hacerse más evidentes cuando empecé a cuestionar ciertas actitudes suyas. Le preguntaba por qué llegaba tan tarde, por qué no respondía a mis mensajes, por qué el celular ahora parecía tan reservado. Él siempre respondía de forma tranquila, casi ensayada, como si ya tuviera preparadas cada una de sus palabras. Decía que eran solo compromisos de trabajo, que yo estaba imaginando cosas, que no había nada de qué preocuparse. Pero esa calma suya no me convencía. Una frase se repetía con frecuencia: ellas no significan nada. Nunca entendía bien a quiénes se refería, pero siempre aparecía cuando yo tocaba algún detalle sospechoso, como un mensaje extraño en el celular o un perfume diferente en su camisa. Era como si quisiera disminuir cualquier amenaza, hacerme creer que todo era irrelevante. Solo que, para mí, esas palabras sonaban como una advertencia, una señal de que algo realmente estaba sucediendo. En algunos momentos, intentaba creer. Me decía que solo era celos de mi parte, que no podía poner en duda tantos años de convivencia. Él parecía tan seguro en sus respuestas que terminaba cediendo, convenciéndome de que estaba siendo injusta. Pero, aún así, esa frase resonaba dentro de mí. Ellas no significan nada. Entonces, ¿por qué tenía que repetirlo tanto? Empecé a observar aún más sus gestos. Cuando recibía una llamada, se alejaba unos pasos, hablaba en voz baja, sonreía de una forma diferente. Al notar que lo observaba, cambiaba el tono de voz, se ponía serio y colgaba rápido. Yo preguntaba quién era, y la respuesta siempre era vaga. Un compañero de trabajo, nada importante. Quería creerle, pero esa escena me dejaba con el corazón apretado, como si algo se me escapara delante de los ojos. Mi mejor amiga, como siempre, estaba presente en ese periodo. Me escuchaba con atención, decía que tal vez yo estaba siendo demasiado dura con él, que los hombres a veces actuaban de forma extraña sin que eso significara una traición. Me aferraba a sus palabras, porque necesitaba a alguien que me ayudara a creer. Lo que no sabía era que, mientras me consolaba, ella ocultaba un secreto que cambiaría toda mi vida. Las excusas se fueron acumulando, y con ellas mi desconfianza. Cada vez que intentaba tener una conversación seria, él desviaba, cambiaba de tema o inventaba algún detalle que parecía improvisado. Me preguntaba cómo un hombre que siempre fue transparente conmigo ahora parecía tener respuestas demasiado listas. Era como si estuviera actuando un papel delante de mí. Poco a poco, dejé de confrontarlo. Guardaba mis dudas en silencio, prefiriendo observar. Sabía que insistir con preguntas solo traería más excusas, y ya no soportaba escuchar las mismas frases repetidas. Mi intuición gritaba que había algo mal, pero todavía no tenía fuerzas para enfrentar la verdad. Esperaba, en silencio, una prueba que confirmara lo que temía. Y esa prueba no tardaría en aparecer. Aún no sabía cuándo ni cómo, pero presentía que la vida me mostraría lo que estaba ocurriendo. Cada palabra vaga suya, cada silencio cargado de excusas, me llevaba un paso más cerca de la revelación. Y, en el fondo, ya me estaba preparando para el día en que mi mundo se partiría.
Ese día parecía común, pero guardaba en sí la revelación que cambiaría todo. Mi mejor amiga me invitó a pasar la tarde en su casa, como ya lo había hecho tantas veces. Acepté, creyendo que algunas horas de conversación serían buenas para aliviar mi mente. Llevé un postre, como de costumbre, y llegué sonriente, intentando alejar los pensamientos malos que venían atormentándome. No sabía que, en esa visita, encontraría la pieza que desmontaría todas las excusas que él me daba. Mientras conversábamos en la sala, pedí un vaso de agua y fui a la cocina. Fue allí, sobre la encimera, donde mis ojos se fijaron en algo inesperado, una pulsera de cuero marrón, con detalles discretos en metal. Mi corazón se aceleró al instante, porque esa pulsera no era cualquiera. Era la de mi esposo, la misma que usaba todos los días y decía no quitarse ni para dormir. La conocía tan bien que no había margen de error. Durante algunos segundos, quedé paralizada. Toqué la pulsera con las manos temblorosas, sintiendo el peso del objeto como si fuera una prueba irrefutable. Mis piernas casi cedieron, y tuve que apoyarme en el fregadero para no derrumbarme allí mismo. La mente se llenó de recuerdos, todas las veces que pregunté dónde estaba, todas las excusas que escuché, todas las frases que sonaron falsas. Ahora, frente a esa pulsera, todo tenía sentido. Volví a la sala intentando disimular, pero por dentro estaba hecha pedazos. Miré a mi amiga, que sonreía como si nada estuviera ocurriendo. Pregunté de forma tranquila, casi inocente: «¿Esa pulsera es tuya?». Ella dudó por un segundo, pero luego rió y dijo que solo era un regalo de un conocido, nada importante. La respuesta no me convenció, al contrario, solo confirmó mis sospechas. La pulsera no salió de mi mente durante el resto de la visita. Observé cada gesto de ella, cada palabra, cada detalle. Era como si una venda hubiera caído de mis ojos, revelando algo que no quería ver. Lo que antes parecía una amistad verdadera ahora sonaba como una farsa. Y a cada instante, mi corazón latía más fuerte, como si gritara que estaba frente a la verdad. Cuando llegué a casa, el silencio fue ensordecedor. Lo miré, estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado, y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Le pregunté dónde estaba su pulsera, y él, sin mirarme, respondió que la había perdido en el trabajo. Lo observé por largos segundos, tratando de encontrar algo de sinceridad en su rostro, pero todo lo que vi fue la misma expresión fría de siempre. En ese momento, entendí que las piezas encajaban. La frase «ellas no significan nada», las miradas distantes, las excusas vagas, el celular escondido. Todo se unía en la imagen dolorosa de una traición no solo conyugal, sino también de amistad. No era solo él quien me engañaba, también lo hacía la mujer en quien más confiaba. No confronté a nadie ese día. Guardé el secreto dentro de mí, pero algo había cambiado para siempre. La pulsera que encontré en su casa se convirtió en un símbolo de la verdad que ya no podía negar. Y, desde ese momento, empecé a planear cómo enfrentaría el dolor, sin imaginar que aún vendría una humillación pública capaz de exponer todo ante los ojos de todos. Poco tiempo después del hallazgo de la pulsera, recibí una invitación que parecía inofensiva. Mi amiga me llamó para una fiesta que ella misma estaba organizando, diciendo que sería una noche relajada, con música, comida y personas queridas. En el fondo, no quería ir, pues mi corazón aún estaba cargado por lo que había visto en su casa. Pero algo en mí decía que esa sería la oportunidad de confirmar todo lo que ya sospechaba. Decidí aceptar, aunque mi pecho estuviera lleno de desconfianza y dolor. Pasé el día arreglándome en silencio, reflexionando sobre cada detalle que me había llevado hasta allí. Sabía que no sería solo una fiesta. Para mí, era una prueba. Me vestí con ropa simple, pero elegante, intentando transmitir la calma que no sentía por dentro. Al mirarme en el espejo, vi un semblante cansado, pero también firme. Ya no era la misma mujer ingenua de semanas atrás. Estaba lista para observar, para escuchar, para finalmente enfrentar la verdad sin esconderme detrás de ilusiones. Cuando llegué, fui recibida con abrazos y sonrisas, como si nada estuviera mal. Las personas conversaban animadas, brindaban, reían en grupos repartidos por la sala iluminada. Mi amiga me recibió con los brazos abiertos, como si nuestra amistad siguiera intacta. Mi esposo también estaba allí, elegante como siempre, paseándose entre los invitados, fingiendo naturalidad. Pero para mí, cada gesto suyo era una máscara, cada palabra parecía ensayada. Al principio, intenté disimular, conversando con algunos conocidos y manteniendo una sonrisa educada.
Pero mis ojos no dejaban de seguir a los dos. Observé cómo se miraban, cómo reían juntos, cómo intercambiaban pequeñas complicidades que antes consideraba normales. Ahora, todo parecía cargado de otro significado. Era como si el mundo entero estuviera de fiesta, mientras dentro de mí un silencio ensordecedor gritaba la verdad. En un momento, vi algo que me heló el cuerpo. Él colocó la mano sobre su hombro de forma sutil, pero íntima, como quien tiene un secreto en común. Y ella, en lugar de apartarse, correspondió con una mirada prolongada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me contuve. No, quería que nadie percibiera mi dolor. Tragué el llanto y respiré hondo, pero sabía que estaba a punto de derrumbarme. Las copas tintineaban a mi alrededor, las risas resonaban, pero yo solo podía oír mi corazón acelerado. Sentí mis manos sudar, mi cuerpo temblar. Pensé en salir, pero decidí quedarme. Algo me decía que esa noche sería el momento de la revelación. Necesitaba enfrentar de frente. Necesitaba ver hasta dónde serían capaces de llevar esa farsa delante de tantas personas. Fue entonces cuando la situación se salió de mi control. En medio de un brindis, él se acercó a ella de una forma que no dejó lugar a dudas. Las palabras que intercambiaban eran dichas en tono bajo, pero sus miradas decían más que cualquier frase. Algunos invitados comenzaron a percibirlo, intercambiando miradas discretas entre sí. Me sentí expuesta, como si todos estuvieran presenciando mi dolor sin que yo pudiera esconderlo. En ese instante, comprendí que la humillación no sería silenciosa. No era solo dentro de mí, era delante de todos, en público, en el lugar donde menos lo esperaba. La fiesta, que debería ser un momento de celebración, se transformaba en un escenario donde mi vida perfecta comenzaba a desmoronarse ante miradas curiosas. Y yo sabía que lo peor aún estaba por venir. El momento decisivo llegó más rápido de lo que imaginaba. Estábamos todos reunidos en la sala principal cuando alguien sugirió que hiciéramos una ronda de agradecimientos, como si fuera una tradición improvisada. Cada persona levantaba su copa y decía algunas palabras sobre la amistad y la unión. Cuando llegó el turno de mi amiga, ella sonrió y, sin disimulo, habló sobre la importancia de tener personas especiales que nos entienden como nadie. Miró hacia él de una manera tan explícita que la sala pareció congelarse. Algunos rieron sin notar la gravedad del gesto, pero otros intercambiaron miradas incómodas. Mi corazón se aceleró, y por un instante pensé que estaba imaginando cosas. Pero entonces él se levantó para hablar. En vez de agradecerme a mí, su esposa, como siempre hacía, agradeció a los amigos que estaban siempre presentes en todos los momentos, incluso en los más difíciles. Sus ojos buscaron los de ella, y la complicidad fue evidente. Fue como recibir una bofetada en público. Podía sentir las miradas sobre mí, pesadas, curiosas, algunas incluso compasivas. Era como si todos estuvieran presenciando mi derrumbe. Intenté sonreír, pero mis labios no respondieron. El dolor era demasiado grande para ocultarlo. El murmullo comenzó a esparcirse, las personas cuchicheaban, y yo sabía que no era solo una impresión. La farsa que intentaban mantener se estaba revelando allí, delante de todos. Mi amiga, quizás animada por el vino o por un exceso de confianza, se atrevió a ir más allá. Se acercó a él con naturalidad, como si ya no hubiera razón para esconder nada. Tocó su brazo y dijo en tono juguetón: «Algunas conexiones simplemente suceden, ¿no es cierto?». Fue la gota que colmó el vaso. Risas nerviosas resonaron, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Quería desaparecer. Sentía mi rostro arder, mis manos temblar, mis ojos llenarse de lágrimas. Cada segundo parecía una eternidad, y la humillación se volvía cada vez más insoportable. Era como estar en un escenario, con todas las luces apuntando hacia mí, mientras era ridiculizada. El dolor de la traición se sumaba al bochorno público, y juntos formaban un peso casi imposible de soportar. Lo peor fue darme cuenta de que nadie hizo nada. Algunos desviaron la mirada, otros se limitaron a cuchichear. Estaba sola, siendo expuesta, sin que nadie me extendiera la mano. El hombre en quien confié y la mujer en quien creía se unían delante de todos, como si mi lugar ya no importara. Era cruel, era humillante, era un golpe que hería no solo mi corazón, sino también mi dignidad. Por dentro, una voz me decía que gritara, que los desenmascarara allí mismo, que los acorralara delante de todos. Pero otra voz, más fuerte, me decía que esperara. Ese no era el momento de reaccionar. Si me precipitaba, sería apenas la mujer desesperada que perdió el control. Necesitaba transformar el dolor en fuerza,
la humillación en algo mayor. Necesitaba guardar mi reacción para el momento justo. Y fue así que, en medio del silencio asfixiante y de las miradas que me atravesaban, decidí soportar. Tragué el llanto, levanté la cabeza y dejé que la escena se desarrollara. Porque, dentro de mí, ya nacía la certeza de que habría una revancha. Aún no sabía cómo, pero tenía la certeza de que ese no sería el final de mi historia. Esa noche, mientras soportaba las miradas y tragaba la humillación, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía siendo grande, pero comenzó a transformarse en una llama silenciosa. Me di cuenta de que si reaccionaba de forma impulsiva, ellos ganarían, porque me verían hecha pedazos. Entonces tomé una decisión. Planearía mi respuesta con calma, sin prisa, y cuando llegara el momento, sería yo quien los sorprendería. No permitiría que esa escena fuera el recuerdo final de mi dignidad. En los días siguientes, fingí normalidad. Continué con mi rutina, hablé con él como si nada hubiera pasado, e incluso mantuve el contacto con mi amiga. Era doloroso, pero necesario. Necesitaba que ellos creyeran que aún estaban a salvo, que sus máscaras aún funcionaban. Por dentro, sin embargo, organizaba cada detalle de lo que haría. Ya no sería la mujer engañada en silencio. Sería la voz de la verdad, y ellos no lo verían venir. La oportunidad surgió cuando se organizó otra reunión social, esta vez en mi propia casa. Era una cena simple, solo para amigos cercanos. Planeé cada detalle, la mesa bien puesta, la comida preparada con cariño, el ambiente acogedor. Invité a todos, incluidos ellos dos. Aceptaron de inmediato, sin imaginar que sería esa noche cuando sus mentiras serían expuestas. Sonreí, porque finalmente el escenario estaría listo, y esta vez, yo controlaría la escena. Esa noche, recibí a los invitados con serenidad. Mi postura era firme, pero al mismo tiempo cordial. Él y ella llegaron juntos, disimulando, como siempre, pero yo ya no veía solo traición en sus gestos, veía debilidad. Vi a dos personas pequeñas, sostenidas por secretos vergonzosos. Mientras ellos reían y fingían naturalidad, yo me mantenía tranquila, segura, sabiendo que en breve todas las miradas de la sala se volverían hacia mí. Esperé el momento adecuado, cuando todos estaban sentados a la mesa y las conversaciones fluían. Entonces, con una sonrisa tranquila, pedí la atención de todos. Dije que tenía algo que compartir, algo que había estado guardando en silencio. Miré a mi amiga y luego a mi esposo, y pude ver el malestar surgir en sus rostros. Con calma, coloqué la pulsera sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si todos hubieran dejado de respirar. Expliqué, sin elevar la voz, dónde había encontrado esa pulsera. Conté cómo estaba en la cocina de la casa de mi amiga, y cómo, al preguntar por ella, recibí una respuesta vaga. Después, revelé la coincidencia de las excusas, las miradas, los gestos cómplices que ya no podían ser negados. No necesité acusar directamente. Las piezas se encajaron ante los ojos de todos. La incomodidad de ellos hablaba por sí sola. Él intentó reír, diciendo que todo era un malentendido, pero su voz temblaba. Ella, pálida, no logró siquiera justificarse. Toda la sala observaba, y esta vez no era yo la expuesta, eran ellos. Sentí un peso salir de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no fui yo quien bajó la mirada. Los miré de frente, con la serenidad de quien no tiene nada que esconder. La humillación ahora cambiaba de lado. Fue en ese instante que comprendí, no necesitaba gritar ni llorar. Mi fuerza estaba en mantenerme firme, en no permitir que me destruyeran. Transformé mi dolor en coraje, y mi coraje en dignidad. Ellos me habían puesto como la mujer traicionada en silencio, pero yo elegí ser la mujer que se levantó delante de todos. Y en esa cena, la revancha estaba completa. Después de aquella noche en la que expuse todo delante de todos, sentí un vacío extraño, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado a la fuerza. En los primeros días, caminaba como quien aún carga los escombros de un castillo derrumbado. Pero también había una sensación de ligereza, como si finalmente pudiera respirar sin miedo. Sabía que mi historia con él había terminado, y que no había vuelta atrás. Por primera vez, miré hacia el futuro sin ver su rostro. Y eso fue liberador. Pasé bastante tiempo sola, intentando reencontrarme. Redescubrí pequeños placeres, como caminar al atardecer, escuchar música antigua o simplemente tomar un café mirando por la ventana. Necesitaba curarme de adentro hacia afuera, y no quería prisa. Fue en ese ritmo calmo que conocí a alguien que cambiaría todo, sin promesas exageradas,
sin prisa, solo con presencia. Apareció de forma discreta, como quien no quiere ocupar demasiado espacio, pero poco a poco fue quedándose. Nos conocimos en una pequeña librería, durante un fin de semana cualquiera. Conversamos sobre un libro y terminamos tomando un café juntos. No hubo intercambio de miradas cinematográficas ni frases preparadas. Fue simple, real, leve. Y eso me tocó profundamente, porque después de tanto dolor, solo quería a alguien que no necesitara fingir. Me escuchó con atención, rió con mis historias y, lo más importante, no tuvo prisa por conocerme. Con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron frecuentes. Descubrí que él también había pasado por decepciones, que sabía lo que era reconstruir la propia vida. Eso creó una conexión silenciosa entre nosotros. A diferencia de mi exesposo, él me miraba a los ojos cuando hablaba. No me prometía el mundo, pero me ofrecía presencia, respeto y atención. Y eso, después de todo lo que viví, era más valioso que cualquier gran declaración. Mi ex intentó volver a hablar conmigo, mandó mensajes, trató de justificar sus actos, pero yo ya no sentía nada. Cuando lo miraba, solo veía a un hombre vacío, que perdió la oportunidad de valorarme. No sentí rabia, solo indiferencia, y tal vez esa haya sido mi mayor victoria. Al lado del nuevo compañero, aprendí a permitirme de nuevo, a confiar poco a poco, sin miedo. Él respetó mis límites, me dio espacio para ser quien soy, sin intentar moldearme. No me sentí presionada a olvidar el pasado, y eso me ayudó a construir algo verdadero en el presente. Cada pequeño gesto suyo me mostraba que amar también puede ser ligero, sincero y, por encima de todo, seguro. Hoy, miro hacia atrás con gratitud. No por la traición, sino por lo que me enseñó. Si no hubiera enfrentado aquel dolor, tal vez nunca me habría encontrado. Y quizás nunca hubiera encontrado a alguien que realmente me viera. La vida, incluso cuando nos derriba, a veces solo está empujándonos en la dirección correcta. Y ahora, finalmente, sé el valor que tengo, y solo acepto a mi lado a quien también lo reconozca. Camino de la mano con alguien que me respeta, pero, por encima de todo, camino conmigo misma. El amor verdadero apareció cuando dejé de correr tras migajas, y empecé a cuidar de mi propia historia. Hoy, soy feliz. No porque encontré a un nuevo hombre, sino porque me encontré a mí misma. Y eso, para mí, es el verdadero renacer.